Bueno, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy David Gómez, vicepresidente del grupo, y el día de hoy les vengo a compartir una revisión de anatomía y semiología de la rodilla. Entonces, ¿me pueden confirmar si sí pasan las diapositivas? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, entonces comenzamos. Entonces, pues para poder empezar a entender la rodilla y antes de adentrarnos como tal en la semiología, entonces, pues primero debemos entender un poco sobre la anatomía de esta articulación. Entonces, pues tenemos que la rodilla es una articulación sinovial que está compuesta por tres compartimentos. Entonces, tenemos dos compartimentos femorotibiales, estos dos, el medial y el lateral, y un compartimento femoropatelar, que es esta articulación entre la patela y el fémur. Entonces, pues podemos ver que como tal, la articulación, digamos que son tres articulaciones, pero pues fisiológicamente se comportan como una sola. Y no debemos olvidar también la articulación tibioperonea superior, que como tal no hace parte de la articulación de la rodilla, pero pues está ahí muy cerca y hay que tenerla en cuenta al examen físico, por lo que puede ser una causa de dolor, entonces siempre tenerla en cuenta. Y por eso también debemos tener en cuenta la favela. Para los que de pronto no sepan qué es la favela, ya en la próxima diapositiva se los cuento. Entonces, la favela, la favela, muchos lo llaman como el hueso olvidado de la rodilla. Entonces, este es un hueso sesamoideo integrado en la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Entonces, aquí vemos en la ilustración más o menos dónde está ubicado este hueso, y en la radiografía pues también lo podemos ver y es como mayormente pues se identifica que está. Este hueso solo está presente entre el 10 al 30% de la población, entonces no todos lo tenemos, pero lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este hueso pues frecuentemente se articula directamente con el cóndilo femoral lateral. Muchas veces se articula directamente y eh, se asocia a patologías dolorosas. Entonces a veces un dolor en la parte posterior de la rodilla puede ser culpa de este huesito, entonces tenerlo en cuenta y saber pues que existe. En cuanto a la estabilidad de la articulación, pues tenemos que la rodilla es una articulación que es relativamente débil mecánicamente. Por eso se hace muy importante todo el aparato ligamentoso y aún más los músculos circundantes de la rodilla. ¿Por qué son tan importantes estos músculos? Porque en ellos es que se trabaja, por ejemplo, para la prevención de lesiones ligamentarias de la rodilla y también para la rehabilitación de lesiones de la rodilla. Entonces, vemos qué tan importante es como tal estos músculos para la estabilidad. Y tenemos que el cuádriceps es el principal estabilizador de la rodilla. Entonces podemos ver pues que es un músculo muy grande por medio de el tendón del cuádriceps, la patela y el ligamento patelar estabiliza, y son muy importantes estas fibras que se desprenden de los bastos laterales, pues del basto lateral y del basto medial, que son el retináculo patelar medial y lateral. Este retináculo, pues como pueden ver, tiene una función de estabilizar mucho la rodilla y también se puede trabajar, digamos, para fortalecerlo para prevención y rehabilitación. Ya entrándonos pues más adentro a la articulación, aquí podemos ver el cóndilo lateral del fémur, el cóndilo medial del fémur, lo que hablábamos de los dos compartimentos acá. Entre el fémur y la tibia, pues tenemos los meniscos, el menisco lateral, el menisco medial. Tenemos también los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior.
aquí el ligamento colateral externo y el ligamento colateral interno. Esos son como los más importantes que ahorita vamos a ver y pues para tener en cuenta en el examen físico. Los meniscos. Entonces, los meniscos como tal son una estructura fibrocartilaginosa que está adherida por múltiples ligamentos y la función es que aumenta la congruencia articular. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, como tal, el fémur y la tibia, la articulación es muy poco el espacio donde hay contacto de las superficies articulares. Vemos que la tibia no es que tenga una gran concavidad como para alojar el fémur, por eso decimos como tal que es una articulación que no es muy estable mecánicamente, y los meniscos nos ayudan como a generar esa concavidad. Podemos ver pues que aumenta mucho la profundidad, entonces pues, por eso aumenta la congruencia. También ayuda a transmitir cargas, entonces no, pues la fuerza que viene del fémur no pasa directamente solo por esta parte aquí del contacto entre hueso y hueso, sino que también pasa a través de los meniscos y eso ayuda a distribuir más la carga en la articulación. También ayuda a la absorción de los impactos. Y en cuanto pues, a su anatomía, el lateral es más cerrado, tiene más como una forma de O, y el medial es más abierto, tomando una forma más como de una C. Entonces aquí les tengo como un video de artroscopia, como para que nos acordemos cómo es que se ve un menisco como en la vida real. Y pues aquí podemos ver que es una estructura pues como blanquita. Y en este caso no tiene ninguna lesión, es un menisco pues totalmente sano. Listo, entonces volviendo a los ligamentos, digamos como los más importantes que debemos tener en cuenta siempre que examinemos una rodilla son el ligamento colateral interno, que va desde el epicóndilo medial del fémur hasta la tibia, el colateral externo, que va desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroné, el cruzado posterior, que va desde la eminencia intercondilia de la tibia hasta la cara lateral del cóndilo medial del fémur, y el cruzado anterior, que va desde el área intercondilia anterior de la tibia hasta la cara medial del cóndilo lateral del fémur. Entonces, acá podemos ver el cruzado anterior cómo va y se inserta en la cara medial, pero del cóndilo lateral del fémur. Entonces, aquí vemos pues cómo se cruzan y ya vamos a repasar como su función. Entonces vamos a mirar como la función y asociado como a las lesiones que podamos encontrar de estos ligamentos y pues con qué pruebas los podemos examinar en el examen físico. Entonces vamos a empezar con el ligamento cruzado anterior y pues empezamos con este porque es la lesión ligamentaria más común de la rodilla y pues esa es la que escuchamos muy frecuentemente, incluso en las noticias por los deportistas. Es pues es un ligamento que se lesiona bastante y tiene bastantes pues, implicaciones en cuanto a la actividad física y deportiva. Las mujeres pues tienen una mayor incidencia de esta lesión, entonces las mujeres deportistas el riesgo es bastante alto y normalmente el mecanismo de esta lesión, el más común de todos, es un mecanismo donde no hay contacto, sino que se da más que todo por una torsión de la tibia con respecto al fémur. Entonces, ya vamos a mirar eso. Aunque pues también hay mecanismos de lesión donde sí hay un contacto y más que todo cuando se genera hiperextensión forzada de la extremidad o una deformidad en valgo. Entonces, pues aquí en esta imagen podemos ver como más o menos el mecanismo más común, donde aquí vemos que hay un valgo, una tensión, un estrés en valgo. Hay rotación de la tibia con respecto al fémur y usualmente estas lesiones se dan en una leve flexión de la rodilla y
por una traslación anterior de la tibia. Es común que los pacientes cuando se lesionan este ligamento sientan como el pop, el traquido de cuando se revienta el ligamento. Entonces, por eso es importante también como a la historia clínica preguntar esto, porque nos hace pensar pues como una lesión ligamentaria. Acá volvemos a ver el mecanismo de cómo tal se lesiona este ligamento. Entonces vemos aquí en este dibujo hay un estrés en valgo, como si viene una fuerza desde aquí lateral, nos abre este compartimento de la rodilla y estira el ligamento colateral y nos estira también el ligamento cruzado anterior, los dos. Y cuando esto se acompaña pues de rotaciones, es más que este es como el mecanismo más importante, cuando es como tal la rotación, es que generamos la ruptura del ligamento. Aquí les quiero mostrar un video. Entonces, aquí nos muestran, digamos, se ve el ligamento cruzado anterior, pues en una rodilla normal, funcionando. Y nos van a mostrar un ejemplo y cómo, pues como de una manera dinámica, el mecanismo de cómo se puede lesionar esto. Entonces aquí podemos ver el jugador de fútbol americano. Entonces estén pendientes. Ahí en este momento él planta el pie y entonces se da el mecanismo que dijimos. Él planta el pie, pero quiere voltear hacia el otro lado. O sea, él se planta para cambiar de dirección. Entonces el pie está plantado, pero el resto del cuerpo gira. Entonces ahí se genera ese mecanismo de torsión. Y como él viene corriendo y se planta y frena bruscamente, entonces eso lo que hace es que genera la traslación anterior de la tibia. Entonces cuando se frena rápido, esa traslación anterior de la tibia tensiona el ligamento cruzado anterior. Y apenas la persona voltea, ahí es que se genera la ruptura. Entonces aquí podemos ver más o menos qué es lo que pasa. Y se puede generar ahí una lesión. Aquí muestran, digamos, cómo es una cirugía para reparar esto. Pues no es el enfoque de la charla, pero se utiliza un injerto como para reemplazar el ligamento roto. Acá les traigo otro ejemplo en donde se ve muy bien, pongámoslo más lento como para que lo... Entonces, aquí vemos que esta persona cae, pues no entendemos muy bien qué pasó este jugador de baloncesto, pero ya si lo vemos de frente y lento, pues podemos ver los mecanismos que hablábamos. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que el tiro, pues el saltó bastante lejos, entonces él va a caer acá, toda esa tensión pues va a haber la traslación anterior de la tibia, se va a tensionar el ligamento cruzado anterior y él se planta acá. Vemos incluso aquí muy claro la tensión que hay en valgo con un cambio de dirección, y aquí vemos incluso más esa tensión en valgo, y pues ahí es cuando sufre la lesión. Y se rompe el ligamento cruzado anterior. Les voy a mostrar el próximo video, que también es interesante porque es un mecanismo un poco diferente, pero también se ve claro como qué es lo que está generando la ruptura. Entonces en este paciente vemos que salta, cae mal y ahí es que se genera la lesión. Entonces veámoslo más de cerca. Entonces vemos que la persona salta y al momento de caer, si ven el valgo que genera, o sea, ahí se ve clarísimo un valgo y él viene rotando. Entonces es una manera, es el mismo mecanismo, pero pues
por un resultado diferente. Miren que él viene girando, planta el pie, pero el tronco sigue girando y genera también toda esa tensión en valgo. Y ahí genera la ruptura del ligamento. Y por último, así como de ejemplo, entonces tenemos la lesión del ligamento cruzado anterior de Falcao, en donde este es distinto también, porque este sí es con contacto. Hablábamos que la mayoría son, pues no hay contacto, un trauma directo como en los dos anteriores que vimos, pero en este sí lo hay, entonces para que estén pendientes. Entonces ahí sí ven cómo le caen desde la parte lateral, entonces le generan ese estrés en valgo, y de todas maneras, pues ahí está también la rotación, pero principalmente ese trauma directo en valgo, y pues él ahí se lesionó su ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en un paciente donde sospechamos o sabemos que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior? Y es que muchas veces la lesión del ligamento cruzado anterior se asocia a otras lesiones. Entonces, está pues la llaman la triada maldita, la triada infeliz o la triada de O'Donoghue. Y pues esta la describió hace como en los años 50 el doctor O'Donoghue, y habla de una ruptura del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del ligamento colateral medial. Vemos, por ejemplo, como en la lesión de Falcao, era un trauma así directo lateral que genera ese estrés en valgo. Entonces, un trauma de esos también obviamente va a tensionar y posiblemente romper el ligamento colateral interno. Entonces, pues en el caso de Falcao no pasó y solamente se rompió el cruzado anterior, pero como pues para que tengan claro que se puede asociar. Aún así, pues esta triada, que es como la famosa, ha sido revisada, pues les digo que es vieja, y pues se han dado cuenta pues ya más, de hace menos tiempo, que se asocia más la lesión, pues la del ligamento cruzado anterior y de ligamento colateral medial se asocia más a daño en el menisco lateral. Y pues lo podemos ver en la imagen como, pues, ¿por qué? Porque en este mecanismo vemos que se está como aplastando, o sea, el menisco que queda atrapado ahí es este. Entonces, inicialmente se describió la triada así, pero pues para que tengamos en cuenta que puede ser cualquiera de los dos meniscos. Aquí es una imagen de resonancia, esta es la ruptura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial, y aquí los meniscos. Ahorita también les voy a mostrar unas resonancias de los meniscos, pero normalmente se ve como un triangulito totalmente negro, y pues aquí vemos que tiene esta línea blanca donde la ruptura. Al examen físico, ¿cómo podemos evaluar este ligamento? Entonces, principalmente son estos tres test. El test de Lachman, el cajón anterior y el pivote o pivot shift. Entonces, vamos a verlo, a repasarlos uno por uno. Entonces, en el test de Lachman, pues inicialmente nos muestran acá, vemos la anatomía del ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Con una mano el examinador agarra el muslo y con la otra agarra la pierna acá a nivel de la tibia. Lo que hace es que la debe levantar más o menos a unos 20 o 30 grados, entre 20 y 30, y con el brazo que tiene agarrado el muslo lo empuja como hacia abajo, y con el que tiene la tibia lo jala. O sea, intenta hacer una traslación anterior de la tibia. Si de pronto la pierna del paciente es muy pesada o no podemos, pues se puede utilizar esta técnica, que es ayudarnos con nuestro propio muslo a sostener
la rodilla en los 20 a 30 grados de flexión. Y la idea es que debemos sentir como tal el freno como si que genera el ligamento cruzado anterior, como si estuviéramos tensionando una cuerda. O sea, debe haber un tope claro. Si no hay un tope claro y sentimos que se viene más la tibia hacia anterior pues que lo normal, entonces decimos que es un Lachman positivo. Y pues obviamente siempre comparar con el otro lado como para estar más seguros. Esta otra prueba que también nos habla de lesión en el ligamento cruzado anterior es la del pivot shift o pivote. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiere el fémur y la tibia, cuando hay, pues queremos que se genere un solo punto de contacto donde se articule. Entonces ese es el punto de pivote o pivot point. Lo que ya más adelante van a mostrar, pero entonces la idea es hacer una fuerza de torsión desde el pie para que la pierna gire, pues como vimos aquí que giró hacia medial, y los ligamentos cruzados como que se toquen y digamos como que de cierta manera queden entrelazados. Así lo que hacemos es que aseguramos que no hay manera de que la tibia se mueva o hacia anterior o posterior, queda ahí fija en ese punto de pivote. ¿Qué pasa? Pues si no tenemos ligamento cruzado anterior, entonces podemos tener esta subluxación hacia anterior de la tibia. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Entonces, lo que les dije, se hace la torsión, ahí digamos como que enredamos esos dos ligamentos cruzados. Se hace pues como cierta compresión ahí y se va levantando, generando una flexión. ¿Qué pasa aquí? Está la banda iliotibial. Entonces esta banda iliotibial, cuando la pierna está así completamente pues estirada, funciona más como un extensor. Pero a medida que va subiendo, miren que lo que hace es más como querer flexionar, pues flejar aquí la tibia. Entonces aquí nos mostraron cómo sería un examen normal, el punto de pivote se queda más bien constante, pero si tenemos una subluxación hacia anterior por culpa de una lesión del ligamento cruzado anterior, esta banda, ya cuando lleguemos a cierto ángulo, va a jalar y ¡pum! Va a bajarla bruscamente. Entonces ahí es el pivot shift, cambia el punto de pivote y en el examen físico pues se va a sentir el salto. Ya en el próximo video vamos a ver un examen físico donde todos los signos están positivos como para que los repasemos. Y acá por último es la prueba de cajón. Y entonces pues la prueba de cajón nos evalúa tanto el ligamento cruzado anterior como el posterior. Podemos, pues de una vez se evalúan los dos. Aquí normalmente debe ser a 90 grados, pues aquí en el video lo muestran un poco cerrado, debería ser más, un poquito más en extensión. Pero entonces la idea es esa. Se agarra la pierna y se trae hacia anterior. Y también debemos sentir el tope pues, que genera el ligamento cruzado anterior. Y de una vez pues hacemos, pues también empujamos para probar el ligamento cruzado posterior con el cajón posterior. Entonces jalamos y empujamos. En este video vamos a ver todos estos signos positivos en un paciente pues antes de una cirugía por ligamento cruzado anterior. Entonces ahí es la prueba del pivot shift, se hace la rotación y se comienza a hacer la flexión. Y ahí ven cómo salta. Ahí se siente, ahí pues, o sea, el doctor lo debe sentir y nosotros podemos ver cómo
cómo hay ese sobresalto. Entonces ahí estamos viendo un pivot shift positivo. Él ahí muestra como diferentes formas de hacerlo, como variaciones del mismo examen, pero la idea es la misma. Sentir ese sobresalto. Aquí es la prueba de Lachman, va a ser la prueba de Lachman, como ya la vimos. Si vean que tan, pues se ve muy evidente que la tibia se desplaza muy hacia anterior. Entonces ahí también tenemos un Lachman positivo. Y aquí va a ser la prueba de cajón. Estando también claramente positiva. Esta como otra forma de hacerlo para sentir pues como tal ese desplazamiento. Entonces tener en cuenta esos 3 exámenes al examen físico y eso nos puede orientar muchísimo a esta lesión. Ya pasando al ligamento cruzado posterior, entonces aquí el mecanismo de lesión es diferente. Esta es una lesión que se produce con mucha menos frecuencia que la anterior y se da por uno de los mecanismos es un impacto directo a la rodilla en flexión. Entonces, ¿cómo puede ser esto? En un deportista, cuando golpea algo o a alguien directamente pues, con la rodilla en flexión, o sea, un golpe directo en la tibia, porque lo que se está haciendo es como un cajón posterior, pero demasiado fuerte que nos rompe el ligamento. En un accidente automovilístico, en un carro, cuando la persona se va hacia adelante y golpea contra el tablero del carro con sus rodillas, ahí también se puede dañar por ese golpe directo. Cuando hay hiperflexión de la rodilla, con pie en plantiflexión, como una caída de este estilo en una patinadora, que cae así, también se rompe. Y el más raro de todos, pero que también puede pasar, es un trauma rotacional con la rodilla en hiperextensión. Entonces aquí vemos como el dibujo del futbolista, tiene la rodilla en hiperextensión y pues para chutar el balón o algo también estaba haciendo una rotación de su pie, o sea, de su pierna, y ahí se puede también romper este ligamento. Para el examen, pues al examen físico, la prueba más importante es la del cajón posterior. Entonces es a 90 grados y empujar. Este es un cajón posterior normal. Pero este es un cajón posterior muy positivo. O sea, podemos ver claramente cómo hay pues cómo el examinador puede empujar acá bastante, no hay un freno y se ve como acá la escotadura del hueco que queda, vemos como los cóndilos del fémur y todo, porque pues no hay está roto ese ligamento. Entonces aquí vemos un cajón posterior positivo. Ahora hablando de los ligamentos colaterales. Entonces el mecanismo de cómo se lesionan ellos es el ligamento colateral medial se va a dañar por un estrés en valgo. Entonces una carga que venga así contra la rodilla nos va a estirar y no lo puede romper. Y el lateral, pues al revés, un estrés en varo, en el sentido contrario. El ligamento colateral medial, una lesión de este, se asocia frecuentemente a desgarro meniscal y al ligamento cruzado anterior, lo que hablábamos de la triada. Aquí hablan del ligamento, pues aquí puse el ligamento medial, pero acordémonos que es medial y lateral, cualquiera de los dos, incluso más frecuente el lateral, tenerlo en cuenta ahí en la triada. Y el ligamento colateral lateral o externo se asocia a ruptura de los ligamentos cruzados a cualquiera de los dos y a lesiones en la esquina posterolateral de la rodilla, que vendrían a ser estas otras estructuras como el tendón del gastrocnemio, acá el ligamento popliteo peroneo o el tendón popliteo. Entonces, acordémonos que cuando se lesiona este ligamento colateral externo, pues debemos buscar otras lesiones asociadas,
porque es bien raro que se lesione él solito. Entonces, tenerlo en cuenta. Acá hemos ejemplificado entonces la fuerza en valgo, que nos va a romper el interno, la fuerza en varo, que le está cayendo desde adentro, que nos va a romper el externo. Este más o menos es como el mecanismo que vimos de Falcao, que le cayeron así de por fuera, o sea, a él le pudieron haber roto fácilmente el ligamento colateral medial. Al examen físico, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que hay una falta, pues, como de la función de estos ligamentos? Entonces es la prueba del bostezo. Entonces lo que hacemos es a 0 grados y a 30 grados vamos a hacer, pues vamos a simular un estrés en varo y un estrés en valgo. Entonces, con el estrés en varo, es el bostezo interno, empujamos de adentro hacia afuera y estamos evaluando entonces la integridad del ligamento colateral externo. Y acá estamos haciendo un bostezo externo, empujamos desde afuera hacia adentro, generando un estrés en valgo y ahí estaríamos evaluando el ligamento colateral interno. Acá es un ejemplo de un bostezo externo, evaluando un ligamento colateral interno y es positivo. Vemos que hay pues que se abre más este compartimento acá de la rodilla, se abre más de lo que debería, más de lo normal. Entonces eso nos habla de una lesión a ese nivel. Ahora pasando a los meniscos, entonces ya hablamos de qué eran. Ahora decimos que es más frecuente la lesión del menisco medial debido a que tiene una menor movilidad. Entonces el menisco medial es este de acá que es más abierto. Él está más fijo, entonces con los traumas rotacionales es cuando se puede desgarrar más fácil. O sea, es el más común que se rompe, pues que se desgarra, aunque el lateral pues también lo hace. Se dañan también por un mecanismo forzado de rotación de la rodilla, o sea, muy similar a lo que hablábamos ahorita. Por eso es que todas estas lesiones se asocian unas a las otras, porque ese mecanismo rotacional pues, se comparte entre las diferentes estructuras y cómo se pueden lesionar y cuáles son los síntomas. Entonces, al examen físico, cuando nosotros sospechemos una posible lesión meniscal, lo primero y incluso lo más importante, lo que más sensibilidad y especificidad nos va a dar es dolor en la línea articular. Entonces queremos palpar directamente como donde van los meniscos. Podemos palpar primero como donde va el fémur, la tibia y ya ahí en la mitad palpamos. Y si hay dolor ahí, pues nos hace pensar. También el paciente nos puede referir que puede sentir un chasquido porque si digamos una parte del menisco está suelta en la misma función de la articulación puede quedar atrapada y generar un chasquido. Incluso puede hasta bloquear la articulación si queda atrapado un pedazo grande de menisco. Y pues otro signo puede ser dolor a la flexión forzada y rotación de la rodilla. Y ya vamos a ver unos exámenes también puntuales de los meniscos, pues unas pruebas al examen físico que nos pueden ayudar. El menisco está dividido, pues tiene un cuerno posterior, un cuerno anterior y un cuerpo. O sea, es como se divide. Las lesiones de los meniscos son muy variadas, o sea, pueden haber de muchos tipos. Puede ser horizontal, puede ser una ruptura longitudinal, radial. Esta es bien importante porque esta nos puede generar síntomas porque vean que esta parte se estaría metiendo bastante en la superficie, pues donde se hace el contacto de la articulación. Esta se llama rotura en asa de balde. Acá pues los españoles lo llaman asa de cubo, pero normalmente se conoce como asa de balde. Y estas oblicuas o degenerativas también por la edad. Los meniscos tienen una parte, la parte más
externa, pues sí, más externa de ellos, es vascularizada. Hay una zona como de transición, entonces la parte vascularizada se le conoce como rojo-rojo, después transición blanco-rojo, y la parte blanco-blanco, la parte más de adentro, esta parte es totalmente avascular. Entonces, eso es importante porque eso nos habla también del potencial que tiene de sanar una lesión de meniscos. Las lesiones en las zonas aquí más periféricas, más rojo-rojo, como por ejemplo esta en asa de cubo, son lo de Valde, son muy, pues lo que se puede hacer es que se suturan y tienen un buen pronóstico de sanar. Estas de blanco-blanco no, como tal, no van a cicatrizar porque esa parte no está vascularizada. La prueba más importante, como más conocida y más usada para meniscos, se llama la prueba de McMurray, en donde lo que se hace es, el examinador tiene una de sus manos en el pie y otra de sus manos en la rodilla. Para examinar el menisco medial, lo que va a hacer es una rotación externa de la pierna, va a aplicar una fuerza en valgo y va a ir de la flexión a la extensión. Si hay dolor o si hay chasquido y lo siente el examinador, entonces sería positiva para una lesión pues, del menisco medial. Y para mirar el menisco lateral, entonces se hace es una rotación interna de la pierna, una fuerza en varo y también se lleva a la extensión. Si hay dolor o si hay chasquido, entonces sería una prueba positiva. Acá vamos a ver un video ejemplificando cómo es que se hace esta prueba. Pues aquí vemos. Entonces se fleja, se genera la rotación y a la extensión. Entonces vemos que aquí le está palpando y está haciendo la fuerza, estaba haciendo la fuerza aquí en valgo. Aquí al contrario hace como una fuerza en varo y va de la flexión a la extensión, palpando, pendiente de si el paciente dice que le duele, para pues, poder sospechar una lesión de estas. Entonces, como les dije, la de McMurray es la más importante. También pueden encontrar otras, por ejemplo, la de Apley, que son dos fases. La primera es la de distracción, donde el examinador pone su rodilla sobre el muslo del paciente, genera una tracción del pie, pero inicialmente pues se está evaluando aquí los ligamentos colaterales. Se gira el pie para un lado y para el otro, pero después ya para evaluar meniscos se hace una compresión axial acá y se voltea para un lado y para el otro. Entonces, como para acordarnos, hacia donde apunta el talón es el menisco que estamos evaluando. Entonces, me voy a devolver acá un segundo. Entonces, aquí estamos examinando el medial, el talón apunta hacia medial. Aquí estamos examinando el lateral, el talón apunta hacia lateral. Entonces es como para no acordarse de cuál es el que está evaluando. Y entonces ya les expliqué el de Apley o está el de Tesali, que es con el paciente parado y es como pues es lo mismo, pero el mismo paciente es el que se hace como la fuerza y uno lo agarra de las manos y le ayuda pues a dar esta vuelta y estaríamos para un lado y para el otro para evaluar los dos meniscos. Acá como para que de pronto si en algún momento ven una resonancia, entonces para que sepan cómo es que se ven los meniscos. Entonces, estos son meniscos normales. Vemos que se ve como un triangulito negro completamente. Acá también vemos y acá también el triangulito. Acá estas son resonancias donde hay meniscos lesionados. Entonces vemos aquí que el triangulito ya no es perfecto, sino que tiene su ruptura, acá igual y acá igual.
O sea, se debe ver homogéneo. Y aquí pues, y obviamente como tal teniendo la resonancia, pues uno va adelante y atrás y puede caracterizar más qué tipo de lesión es. Y bueno, ya acabamos. Muchas gracias. Pues espero que les haya servido, que sea práctico para ustedes. Y bueno, cuando les toque examinar una rodilla, pues que les quede más fácil y no se sientan abrumados y que les quede más fácil diferenciar una rodilla feliz de una que no está tan feliz. Entonces, gracias a todos los que asistieron y si tienen alguna pregunta. Andrés Pombo tiene una pregunta. Yo tengo una duda, David. Primero, pues muchas gracias. Muy ilustrativo todo. Me gustó Listo, ¿no? Con mucho gusto. bastante pues con los videos y los ejemplos. Pero mi pregunta era más por las lesiones ligamentarias, específicamente de pues, los ligamentos cruzados. Yo tengo entendido que, por ejemplo, para los esguinces de tobillos uno clasifica pues las rupturas entre grado 1, grado 2, grado 3. En este caso, bueno, primero que todo, ¿habría síntomas en un paciente con ruptura ligamentaria de rodilla sin que necesariamente haya una ruptura completa? Es decir, un ligamento cruzado puede tener micro rupturas y el paciente presenta síntomas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues en caso de que sí, esto los clasificó como con grados iguales a los del esguince o cómo. Listo. Entonces ahí la respuesta es sí. La ruptura, pues los ligamentos se pueden lesionar sin tenerse necesariamente que romper y también se clasifica en grado 1, 2 y 3. 3 siendo la ruptura completa, 1 donde no hay como tal una ruptura, sino que hubo un estiramiento, un trauma, hay como tal ahí algo de sangrado en el ligamento, pero no hubo ruptura, y el 2, una ruptura parcial. ¿Qué pasa? Si el paciente con cualquiera de los 4 ligamentos que revisamos puede estar sintomático, puede tener dolor después de un trauma, pero entonces va a ser un poco más difícil eh, porque puede que no tenga las pruebas positivas, porque las pruebas positivas van a ser por la ruptura. Entonces, por ejemplo, en los colaterales va a ser más fácil por medio de la palpa, es por palpando y sintiendo en su longitud y depende dónde le duela al paciente y qué tanto le duela. Entonces nosotros podemos sospechar que hay un esguince, pero más no una ruptura si le hacemos un bostezo y el bostezo está normal. Entonces decimos, si el bostezo está normal, entonces no es grado 3 porque no se rompió. Pero si le duele, entonces puede ser un grado 1, un grado 2. Y igualmente los cruzados, también pueden haber rupturas parciales o pueden haber estiramientos ahí que generen dolor. Por eso es importante e inicialmente lo que se hace es pues que el paciente se inmoviliza, porque si es un grado 1 o incluso un grado 2, si fue parcial, entonces digamos el pronóstico es bueno y puede sanar y se puede recuperar sin problema. Ya en el 3, digamos en un momento posterior de control, nos daríamos cuenta ya cuando baje, más, pues baje la inflamación, que muchas veces las rodillas en el momento agudo son muy difíciles de examinar porque duelen mucho. Entonces, uno en el primer contacto en urgencias puede sospechar alguna lesión, pero si no está seguro, listo, entonces se inmoviliza, se espera que el paciente se desinflame y después ya sí revisamos si efectivamente es una ruptura, un esguince grado 3, o si de pronto no es positivo el signo, entonces decimos que puede haber sido un 1 o un 2, y si, pues, si por alguna razón se le hace resonancia al paciente, ahí también los radiólogos pues, pueden caracterizar qué fue lo que pasó. Ah, listo, gracias, David. Entonces, en ese caso, pues esas rupturas parciales no, o sea, no siempre sería un tratamiento quirúrgico para las rupturas, ¿cierto? Y usualmente no, o sea, usualmente quirúrgico solo cuando es completo y muchas veces también se le da el chance del manejo conservador, porque hablábamos
que que los ligamentos tienen una labor importante en la función de la rodilla, pero que los músculos también eran muy importantes. Entonces, con una terapia física, donde un paciente, digamos, que logre otra vez una buena funcionalidad, se puede incluso en ruptura, pensar en que sea tratamiento conservador. Ya si es un deportista, etcétera, normalmente pues se busca un tratamiento quirúrgico para que, pues porque la persona le exige mucho a su rodilla. Pero en otros casos puede ser un tratamiento conservador y también les puede ir bien. Y en especial si no es completa, pues sí, conservador casi siempre. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien tiene de pronto otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, bueno, les agradezco a todos por su atención, por venir a la reunión y pues, nos vemos en una próxima. Que estén muy bien todos. Gracias, David. Gracias. Listo.